El 5 de mayo de 1862, un grupo de 4.700 mexicanos, que vale la pena remarcar cómo estaba conformado ese ejército. Estaban conformados por soldados veteranos, indígenas acapuastlas, milicianos medianamente armados, al mando del general Ignacio Zaragoza. Enfrentaron a un ejército formado por más de 6,000 soldados que, pertenecientes al regimiento del hasta entonces invencible ejército francés del emperador Napoleón III, era considerado como el mejor ejército que había. Cuando a las 12:30 del mediodía de ese 5 de mayo llega a Palacio Nacional un primer telegrama de Zaragoza avisando que ya había comenzado la batalla, empezaron las inquietudes dentro de Palacio. Estaba de por medio la soberanía de nuestro país. En la medida que el fuego, la sangre y la muerte iban en aumento en el campo de batalla frente a los fuertes de Loreto y Guadalupe, en la capital aumentaba la incertidumbre y la desesperación por falta de noticias. Y fue hasta las 4:15 de la tarde que el ejército enemigo inició la retirada, y hasta las 5:50 llegó a Palacio Nacional el célebre telegrama mandado por nuestro general Zaragoza diciendo: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Señor presidente, deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada por todas las naciones. Esta breve narración de lo que sucedió esa batalla valdría la pena que reflexionáramos todos qué representa hoy esa batalla para todos los mexicanos, aparte de recordar esa esencia que es nuestra raíz, que es la parte esencial de nuestra vida. Primeramente, representa la unión de los mexicanos. Ya comentamos cómo estaba conformado: soldados veteranos, indígenas acapuastlas y milicianos. Ahí representa la unión de los mexicanos. Pues si ese grupo de combatientes mal armados, pero con un fuerte espíritu de lucha y resistencia, no hubiesen trabajado todos juntos, no habrían podido vencer a ese ejército considerado como invencible en la época. Hoy, como en aquel entonces, nuestras ciudades del país están amenazadas y están en peligro, pero también, hoy como en aquel entonces, tenemos la convicción de que podemos salir triunfantes si trabajamos fuertemente y mano con mano, pues solo así haremos realidad el lema de nuestra ciudad, como así también siempre lo ha señalado nuestro señor presidente: donde el trabajo todo lo vence. Gracias. El no olvidar nuestra historia tiene un claro propósito de preguntarnos cómo esos aprendizajes de la historia pueden y deben de seguir aplicándose hoy en el siglo XXI. Que los aprendizajes de nuestra historia nos sirvan para seguir logrando esas victorias. Que el aprendizaje de nuestra historia nos sirva para evitar cometer los mismos errores del pasado. Así que, teniendo esto en cuenta, hoy estamos aquí para que con el aprendizaje de hace 155 años nos volvamos a hacer las siguientes preguntas. Hoy los mexicanos tenemos que seguir luchando por nuestra libertad, ya no por nuestra independencia, pero sí para fortalecer nuestra libertad. Hace 155 años peleamos una batalla que fue trascendente, pero la guerra aún no ha terminado. La guerra por nuestra libertad continúa todos los días. Así que debemos de hacernos 3 preguntas esenciales. La primera es: ¿quién es el ejército contrincante? ¿Contra quién estamos luchando? La segunda pregunta es: ¿con qué armas estamos luchando? Y la tercera es: ¿quiénes conformamos el ejército mexicano hoy en día?
Es claro, lo decía en el mensaje Carlos, que nuestro enemigo ya no es un ejército invasor. Hoy el enemigo lo tenemos dentro de nuestra propia patria. El enemigo hoy lo tenemos dentro de nuestra sociedad. La corrupción, la desigualdad, el analfabetismo, la pobreza, la politiquería. Esos son los enemigos que tenemos que combatir hoy en pleno siglo XXI. Lo más curioso es que no son enemigos que porten estandartes o uniformes. Son enemigos que están entre nuestra sociedad. Enemigos que se han filtrado entre nosotros a lo largo del tiempo y calladamente. Enemigos que están desintegrando lo más valioso de nuestra sociedad, que es la familia. Enemigos que nos están conquistando paso a paso y afectando lo más valioso también, que es nuestra propia dignidad. Una persona sin dignidad es una persona sin rumbo. Una persona sin identidad termina siendo una mala copia de las influencias extranjeras. Esos son los verdaderos enemigos de hoy, del siglo XXI. ¿Con qué armas vamos a combatir a estos enemigos? Ya no necesitamos tanto de los fusiles, de las espadas, de los cañones. Hoy nuestra principal arma para combatir a estos enemigos es la educación. Y no solamente es la educación formal, es la educación no formal y la educación informal. Es decir, se aprende todos los días, no solamente en el aula, se aprende en el hogar, se aprende en la práctica del deporte, se aprende en la cultura, se aprende en los oficios, se aprende con disciplina, se aprende con la determinación de ser mejores. La principal arma que tenemos para combatir a este enemigo es la educación, pero sobre todo la educación con valores. Ya bien lo decían hace unos momentos, los mexicanos queremos vivir en paz y la principal manera de vivir en paz es educarnos con respeto, para que todos seamos respetados, pero también seamos respetuosos, porque en el respeto es en donde podremos lograr vencer ese enemigo de la desigualdad, de la corrupción, de la pobreza. ¿Cuál es entonces hoy en día el ejército? El ejército no son solamente nuestras fuerzas de seguridad. Para formar parte de este ejército no necesitamos estar uniformados. Para formar parte de este ejército no necesitamos portar una placa. Para formar parte de este ejército solamente necesitamos, ya lo mencionaron en 2 ocasiones, la unidad. Pero para lograr esa unidad necesitamos estar todos convencidos de que debemos de participar. El principal problema de México hoy en día es la indiferencia. El principal problema de México hoy en día es creer que el problema es de los demás y no es mío. El principal problema de México hoy en día es la omisión. El ver y no decir, el observar y no actuar. Así que hoy, 155 años después, el general Ignacio Zaragoza, con su vida, nos da un ejemplo claro, es un llamado a seguir luchando. La guerra no ha terminado, las batallas son múltiples y son diferentes los frentes. Hoy, 155 años después, no podemos doblar los brazos. Hoy, 155 años después, no podemos ser indiferentes ante lo que nos pasa. Hoy, el general Ignacio Zaragoza, con todo su ejército de 4,700 mexicanos, unidos con una sola determinación, nos recuerda para seguir refrendando nuestro compromiso, para presentar más batallas todos los días, con unidad, con determinación, con la decisión de que nosotros somos los constructores de nuestro propio futuro. El que no participa no tiene derecho a quejarse. El que no participa se vuelve aliado del enemigo.
El que no participa es parte del problema y no de la solución. Así que hoy, 155 años después, no solamente estamos para remembrar un hecho histórico, estamos para traer ese aprendizaje de la historia al día de hoy, al seno de nuestro municipio, de nuestras familias, de nuestras escuelas. Así que en este homenaje que estamos rindiendo a los héroes de la batalla del 5 de mayo, la mejor manera de rendirles homenaje es diciendo todos: aquí hay nuevos soldados, aquí hay gente determinada a lograr esa victoria por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestra nación. Así que, muchachas, muchachos, jovencitos, niñas, niños, maestros, cuando rindamos en unos momentos más honores a la bandera, cuando cantemos nuestro himno nacional, hagámoslo con todo el entusiasmo, porque estamos refrendando nuestro compromiso de seguir batallando, de seguir luchando hasta lograr la total libertad de todos los mexicanos. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, agradecemos el mensaje del licenciado. Muy buenos días. Agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes. De Educación Guanajuato. Licenciado Felipe de Jesús López Gómez, secretario del Honorario Colonia Rizos del Saucillo. Escuela Secundaria Técnica número 1, a participar de nuestro evento, realizando los honores a nuestra... La esposa, la hermana, por su Dios y su hogar, no es morir. Es cumplir con las montes, con los valles, las ciudades vomitan guerreros, unos deben enviar los aceros, y en las noches cada pecho que el hierro traspase, multipliquen los nación extranjera. Recibe estos verdes laudos para nuestra nación entera. Deriva de tu vice, como a la tierra matrona de quienes se recibiste. Espero que practiquemos la lección que tú nos diste. Con letras de oro en la historia hay que... Muy buenos días. No, ya se ven todos, sí. Para acá, por favor, 1, 2. Para acá, 1, 2. ¿La atiné? ¿Sí la atiné o no?